Se cuenta la historia de un joven de la antigua Grecia que anhelaba encontrar la verdad. Se acercó a un anciano que era considerado como el hombre más sabio de la ciudad. El joven le preguntó: «Hombre sabio, dime por favor, ¿dónde puedo encontrar la verdad? ¿Me puedes conducir a ella?» El anciano se levantó y comenzó a andar. El joven lo siguió. Caminaron por las calles de la ciudad en dirección al mar. El anciano empezó a andar dentro del agua. Cuando el agua les llegaba a la cintura, el anciano le dijo al joven que se pusiera las manos sobre la cabeza. El anciano sumergió al joven dentro del agua. 3 veces el joven sacó la cabeza del agua en procura de aire. 3 veces el anciano volvió a sumergirlo. A la tercera vez, el joven gritó con todas sus fuerzas. Todo lo que quería era encontrar la verdad. El sabio le contestó: «Cuando tu deseo de obtener la verdad sea tan grande como tu necesidad de aire, entonces la encontrarás». Dios no está reteniendo la verdad. El profeta Jeremías dijo: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón». Pero algunas personas están buscando la verdad por un camino equivocado. Alguien dijo: «Todos hemos nacido con un vacío con la forma de Dios». En verdad, hemos nacido con un anhelo inexpresable de algo que no tenemos. Subconscientemente, pareciera que estuviéramos buscando algo que, aunque no podemos describir, sabemos que lo queremos y necesitamos. Y en el hastío que a menudo sentimos, tratamos de llenar ese hueco con fama, fortuna, drogas, alcohol, posesiones y diversiones, solo para descubrir, al ganar el premio, que no hay satisfacción que perdure. Y puede que tarde o temprano, en una solitaria noche de insomnio, se vea acosada nuestra mente con la pregunta del antiguo profeta: «¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface?» Jesús comprendía bien lo temporario de la satisfacción de poseer cosas. Dijo: «Porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Hoy día la gente experimenta la necesidad de un poder fuera de sí misma. Pero esto no es nada nuevo. Desde que el hombre eligió su propio camino en el jardín del Edén, ha experimentado este extraño vacío que solamente Dios puede llenar. Dios permitió que en su marcha, como asendereada por el desierto, los israelitas tuvieran hambre para que así reconocieran su necesidad de Él. Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, diciendo: «Él te humilló y te hizo sufrir hambre. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová». Evidentemente, Dios nos permite experimentar hambre e inquietud a fin de que lo busquemos y podamos satisfacer nuestros anhelos. En la actualidad, se observa un gran interés por toda forma de religión, con el tremendo énfasis actual en la unión de las iglesias y el deseo de derribar los muros de separación entre las denominaciones. Se les dedica mucho tiempo e interés a las diferentes formas de religión y de iglesias. Nuevas iglesias están surgiendo rápidamente en todo el mundo. Cada una insiste en ser el pueblo especial de Dios, con el mensaje de la verdad para cada habitante del mundo. Sin embargo, al considerar tal pretensión, es obvio que no todas pueden tener la verdad. Cada una de ellas dice basar sus creencias en la Biblia, pero sus enseñanzas son a veces muy diferentes. ¿Cómo puede una persona sincera elegir entre tantas religiones, sabiendo con seguridad cuál es la verdad? ¿Tiene Dios realmente un grupo especial dentro del cristianismo al cual reconoce como su iglesia hoy? Evidentemente sí, porque el apóstol Pablo escribió: «Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos». El apóstol le escribió a su joven amigo Timoteo: «Te escribo esto para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El apóstol dice claramente que la iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. Pero ¿cómo podemos descubrir qué iglesia tiene la verdad? Hay muchas denominaciones religiosas, demasiadas controversias y mucha confusión en la comunidad religiosa. Amigo que me escuchas, de acuerdo con las Escrituras, no era la intención que hubiera ninguna confusión. Justamente antes de su crucifixión, Jesús oró, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús anhelaba que el mundo fuera capaz de reconocer a sus seguidores por su unidad y amor. Cristo no quería que hubiera divisiones en la iglesia. Como el apóstol Pablo dijo, que no haya desavenencia en el cuerpo. Pero también señaló que vendría la apostasía y con ella la división. Leemos, «Tened cuidado por vosotros mismos, para pastorear la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para descarriar a los discípulos tras ellos». Al hojear las páginas de la historia de la Iglesia, descubrimos que eso es exactamente lo que sucedió. Se levantaron falsos maestros, y algunos aceptaron sus errores y dejaron la Iglesia. Otros se confundieron. Se fueron alejando gradualmente de las enseñanzas de Jesús. Pero en medio de todo, Dios ha tenido siempre una Iglesia que le ha permanecido siéndole fiel. Algunos dirán, nos llevaría toda una vida estudiar las enseñanzas de cada religión para descubrir cuál es la verdadera iglesia de Dios. Pero hay un camino más sencillo, el camino de Dios. Las autoridades gubernamentales nos dicen que es relativamente fácil distinguir entre un billete auténtico y uno falso. Lo que hacen es estudiar a fondo las características del billete legítimo. Reconocen la textura fibrosa del papel, la firmeza del color de la tinta, los símbolos y el orden correcto de la serie numérica de los billetes verdaderos. Cuando miran un billete, pueden rápidamente compararlo con los rasgos distintivos de los genuinos. Si le falta una de las características, saben que se trata de un billete falso. Lo mismo sucede con la verdad. No tenemos que estudiar durante horas si es que conocemos bien las enseñanzas de todas las denominaciones. Las características de la verdadera iglesia de Dios las da la Biblia. Dios no deja al hombre con el problema de adivinar cuál es la verdad, sino que nos ha indicado cuál es por medio de su palabra. Así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. El libro de Apocalipsis es un resumen de todas las profecías de la Biblia. Les brinda a las personas una percepción especial acerca de los últimos días de este mundo. En Apocalipsis se reveló de antemano la confusión religiosa que existe en estos últimos días. El Apocalipsis predice el conflicto entre Satanás y la Iglesia de Cristo. El capítulo 12 presenta una vista panorámica de la historia de la Iglesia desde el tiempo de Cristo hasta el fin del mundo. Apocalipsis 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto, y sufría angustia por dar a luz. Aquí aparece una mujer vestida de blanco, vestida del sol, de pie sobre la luna, y con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué significa todo eso? En la profecía bíblica, una mujer pura representa al pueblo de Dios, su iglesia. El profeta Jeremías escribió, «Como una deleitosa pradera es la hija de Sión». ¿Y quién es Sión? Notemos lo que dijo Dios a través de Isaías. Habiendo dicho a Sión, «Tú eres mi pueblo». Al unir estos dos textos, vemos que Dios
usa a una mujer virtuosa para representar a su iglesia verdadera. El apóstol Pablo usa la misma terminología para describir la iglesia de Corinto. Pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por su parte, el apóstol Juan muestra a otra mujer, que describe en Apocalipsis 17. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre. Un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este lenguaje simbólico describe a una mujer impura, la falsa iglesia. La iglesia caída le ha sido infiel a Cristo y ha comprometido la verdad bíblica. Santiago usa términos similares para describir los que abandonan las enseñanzas de Dios y se unen al mundo. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Una mujer ramera representa la iglesia falsa, mientras que una pura representa una iglesia también pura. Veamos nuevamente la profecía de la mujer pura. Mujer pura igual a iglesia pura. Mujer falsa igual a iglesia falsa. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. ¿Quién es este dragón que estaba delante de la mujer para devorarle al hijo tan pronto como naciera? Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis también describe a ese hijo. Ella dio a luz un hijo varón, que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Solamente un hijo en la historia de este mundo iba a regir a todas las gentes con vara de hierro, y fue arrebatado para Dios y su trono. Ese hijo fue Jesús. Hablando de Cristo, en su segunda venida, declaró el apóstol: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Apocalipsis 19:15. El apóstol Pablo nos dice cómo fue Jesús arrebatado para Dios y su trono, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. La guerra que se inició en el cielo se desplazó a este mundo. Obrando a través de la Roma pagana, Satanás trató de quitarle la vida a Jesús tan pronto como nació. Herodes, el gobernador romano, decretó que debía matarse a todos los niños, varones hasta la edad de 2 años. Pero un ángel les avisó a María y a José que debían huir con Jesús a Egipto. El diablo tentó a Jesús durante su ministerio, esperando obstaculizar el plan de Dios para salvar nuestro mundo caído. El cuerpo de Cristo colgaba de la cruz, y Satanás pensaba que había ganado la batalla. Pero la tumba vacía fue ciertamente la derrota de Satanás. Cristo resucitó y ascendió al trono de su Padre. La profecía se cumplió con exactitud, justamente como se había predicho. Al fracasar en el intento de destruir al Hijo de Dios, Satanás dirigió su ira hacia la mujer, es decir, la iglesia cristiana. Todos, excepto uno de los discípulos de Cristo, sufrieron el martirio. Si usted quisiera lastimar a un padre o madre, ¿cómo podría herirlo más? Lastimando a sus hijos. Satanás no podía ya tocar a Jesús. Él ya estaba en el cielo.
por lo que atacó fieramente a los seguidores de Jesús. El apóstol Pablo fue decapitado fuera de los muros de Roma. Los cristianos fueron torturados y lanzados en calabozos. Muchos de ellos sellaron su testimonio con sangre. Durante el tiempo que los discípulos estuvieron vivos, la Iglesia se mantuvo firmemente del lado de la verdad. Después de la muerte de ellos, con el paso de los años, algunos cristianos comprometieron su fe y las falsas enseñanzas comenzaron a penetrar en la Iglesia. Hacia el final del segundo siglo, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma. La sencillez original desapareció y los viejos discípulos se fueron a la tumba. En el cuarto siglo, el emperador Constantino trató de lograr la unificación del Imperio Romano, uniendo a los cristianos y paganos en un gran sistema religioso. Como resultado, el cristianismo se volvió popular. Los paganos eran bautizados en la iglesia, trayendo consigo muchas de sus creencias y prácticas. Al adoptar la iglesia esos errores, perdió de vista su propósito. Un historiador escribió: en lo que se refiere a pensamiento y hábitos, los nuevos cristianos eran los mismos antiguos paganos. Su entrada en las iglesias no hizo desaparecer al paganismo. Por el contrario, hordas de paganos bautizados diluyeron la energía moral de la cristiandad organizada hasta el grado de la impotencia. Sin embargo, durante este tiempo, muchos cristianos permanecieron fieles a las verdades divinas y se opusieron a los cambios que se habían introducido en la iglesia. Se rehúsaron a comprometer su fe y fueron perseguidos por causa de eso. Pronto los emperadores romanos lanzaron edictos que amenazaban con la pena de muerte a quienes rechazaban las falsas prácticas de la Iglesia-Estado. Profetizando sobre lo anterior, el apóstol Juan había escrito: el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y qué le sucedió a la mujer? Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Note usted que Dios revela el tiempo en que su pueblo iba a ser perseguido: 1260 días. Ya sabemos que en la profecía bíblica cada día representa un año literal. Dice el profeta Ezequiel: te he fijado un día por cada año. La opresión del fiel pueblo de Dios, según se explica en el Apocalipsis, iba a continuar durante 1260 años. La historia confirma la exactitud de la profecía. El emperador romano Justiniano le ordenó al general Belisario que acabara con los dos últimos poderes arrianos que se oponían a la iglesia que estaba en Roma. El último de esos poderes fue eliminado en el año 538 después de Cristo, en que Justiniano declaró al obispo de Roma cabeza de la iglesia y verdadero y efectivo corregidor de herejes. El reinado de intolerancia para los tales herejes había comenzado. Y los fieles cristianos que continuaron sosteniendo y practicando las verdades reveladas en la palabra de Dios, descubrieron que la única forma de preservar su fe era huir, así como lo había predicho el Apocalipsis. La mujer huyó al desierto. Los valdenses, los albigenses y otros cristianos que permanecieron fieles huyeron a los Alpes, al norte de Italia y sur de Francia, mientras que los hugonotes se esparcieron por toda Francia. Se establecieron en valles escondidos, en cuevas desconocidas y altas montañas. Fueron perseguidos como criminales convictos y se les dio muerte a muchos. ¿Cuál era su crimen? No querer abandonar las enseñanzas de Jesús. Millones de cristianos prefieren morir antes que comprometer su fe. Algunos historiadores calculan que el total de muertos por esta causa pudo llegar hasta 50 millones. Y muchos de los que murieron fueron martirizados por cristianos nominales que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. La verdad de Dios triunfó finalmente.
Se tradujo la Biblia a los idiomas modernos y con la invención de la imprenta pudo llegar a todo el mundo. Ya no estaba escondida la verdad de Dios, ahora sería revelada. Los valientes reformadores proclamaron abiertamente la palabra de Dios. Algunos, como Hus y Jerónimo, fueron quemados en la hoguera. Otros, como Lutero, Wycliffe y Tyndale, aunque no fueron muertos, fueron siempre perseguidos. Con el descubrimiento de América, se ofrecieron nuevas libertades y se proveyó refugio a los cristianos perseguidos en Europa. En las costas de una nación recién nacida, se estableció la base de la libertad civil y religiosa. La era de compromiso y persecución, predicha en Apocalipsis 12, llegó a su fin en 1798. Terminó cuando Napoleón envió al general Berthier a tomar cautivo al Papa, exactamente 1260 años después de iniciado el período de persecución en el año 538. Cuando este período profético terminó, Dios todavía tenía un grupo de fieles creyentes que se aferraban a la Biblia y sus enseñanzas. La profecía declaró que Satanás iba a dirigir sus ataques contra la Iglesia de Dios que permaneciera en pie después de este período profético. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un remanente es el último pedazo de tela que queda del rollo completo. De la misma manera, el remanente de la Iglesia de Dios es la última parte de esa Iglesia. Es la Iglesia que existirá en el tiempo final cuando Jesús regrese a esta tierra. Efectivamente, el diablo estaba enojado y se fue a hacerle guerra a la Iglesia de los últimos días. Satanás está furioso porque el pueblo de Dios todavía defiende la verdad de Dios en estos últimos días. Juan describió dos características por las que se puede reconocer a la Iglesia de los días finales. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ellas, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente está formado por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿no es que todas las iglesias enseñan que los cristianos deben obedecer los mandamientos? No necesariamente. Muchas iglesias, por el contrario, les enseñan a sus miembros, ya sea de un modo o de otro, a desobedecer algunas de las instrucciones de Dios. Por ejemplo, en algunas congregaciones se enseña a rendirles adoración a las imágenes. Otras descuidan lo sagrado del nombre de Dios. Y la mayoría de las religiones del mundo ha perdido de vista el monumento recordativo de la creación, descrito en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. El remanente de Dios, o Iglesia de los últimos días, no solamente iba a guardar los mandamientos de Dios, sino que además, dice la profecía, tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La Iglesia de Dios de los días postreros tendrá los dones del Espíritu, entre ellos el espíritu de profecía. Más adelante estudiaremos detalladamente este don especial. Dios brinda otras características para ayudarnos en nuestra búsqueda de su Iglesia de los últimos días. Su pueblo estará comprometido en la misión de dar el mensaje del Evangelio al mundo, pues Jesús le dio esa comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El mandamiento de predicar el Evangelio eterno en todo el mundo está simbolizado en Apocalipsis 14 por los 3 ángeles que vuelan por el cielo. La primera parte de este triple mensaje enfatiza 2 grandes verdades que deben ser anunciadas a todos. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una advertencia para todos los que viven en este mundo en los últimos días de su historia, para que recuerden que el día de su juicio ha llegado. Es también un recordativo del poder creador de Dios, el 7º día, o sea, el sábado. La segunda parte de este triple mensaje se encuentra en el verso 8. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Este mensaje llama al pueblo verdadero de Dios a separarse del confundido mundo religioso. Le llama su atención hacia la apostasía reinante. El último y más solemne llamamiento da en la tercera parte de esta profecía. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. El mundo debería ser advertido contra el culto a la bestia y a su imagen, y contra recibir su marca. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dios tiene seguidores fieles en todas las iglesias, pero llegará el tiempo cuando habrá un solo rebaño o iglesia verdadera. Jesús dijo que sus ovejas serían llamadas de esos otros rediles que no han seguido cuidadosamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Juan el Revelador advirtió solemnemente: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Los fieles seguidores de Dios serán llamados a salir fuera de los errores religiosos que existirán en el tiempo del fin. Y la Biblia describe a esas personas que serán llamadas a salir de la confusión religiosa que habrá justamente antes del retorno de Jesús. Así las describe: aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Repasemos ahora brevemente algunas de las características distintivas de la Iglesia de Dios de los últimos días, según fueron indicadas en la Biblia. La Iglesia remanente de Dios iba a aparecer después del período de terrible persecución que terminó en 1798. Tendrá la fe de Jesús, lo cual la lleva a guardar todos los mandamientos de Dios. Proclamará los mensajes especiales de advertencia a todo el mundo, con el fin de preparar un pueblo para el retorno de Jesús. Tendrá los dones del Espíritu, incluso de la profecía. A primera vista, todas las iglesias podrán parecer lo mismo, pero al estudiar la descripción que Dios hace en la Biblia de la iglesia genuina, es fácil eliminar a las que no tienen esas características bíblicas. Entre la confusión que reina hoy en el mundo religioso, tal vez usted haya estado tratando de elegir la iglesia de Dios del tiempo final. Pero el caso es que no puede haber sino una sola iglesia verdadera. Es la que cree en la Biblia, está centrada en Cristo, guarda el sábado y que representa un movimiento mundial que espera la segunda venida de Cristo. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la que reúne todas esas características.
Al estudiar esta notable profecía, seguramente puedes ver que Dios tiene un mensaje especial y un pueblo especial para llevar este mensaje a todo el mundo. Pero no es suficiente con saber estos hechos bíblicos. Para lograr la paz y la felicidad que procede de andar correctamente por el camino de Jesucristo, es necesario que sigas también la verdad como está revelada en la palabra de Dios. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Crees tú, amigo que me escuchas, que has escuchado la palabra de Dios a lo largo de esta serie? ¿Crees que se ha presentado la verdad de Dios en su transcurso? ¿Crees que el Espíritu Santo ha estado impresionando tu corazón durante la serie? Porque sabemos que cuando escuchamos la palabra de Dios y recibimos la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos inspira a tomar una decisión. Ahora es el tiempo oportuno. ¿Te sientes impulsado a decir: sí, Señor, acepto tu palabra? Sí, Jesús, quiero seguir tu verdad. Sí, Señor, me rindo al llamado del Espíritu Santo. Te seguiré plenamente, elijo andar por el camino de la verdad. Si esta es tu decisión, no vaciles en ponerte de parte de la verdad y unirte a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.